Sí, comenzamos nuestro Es en la Mañana de Granada. Don Jesús, Muy buenas. último del año. Día 28. Hemos cerrado. Sí, bueno, pero el programa es el último. O sea, ya hoy terminamos y volvemos hasta el día 8 de Hasta el enero. día 8 de enero. Unas vacaciones. Y después yo me cojo unos días que me voy a la Cartuja ¿Te vas a la Cartuja? a reflexionar. No, sí, es verdad. Ya tengo, Es que, hasta, claro, tengo cita hasta con el padre Prior. Entiendo. Tenéis más vacaciones que los políticos, No, pero es que yo tengo que que los reflexionar. parlamentarios. Tengo que hacer unas reflexiones últimamente. Entiendo que los cantos de sirena uno tiene que reflexionar. Los cantos de sirena hay que reflexionar ante todo canto de Ya, sirena. ya sé por dónde vais. Pero claro, yo he dicho que me aten antes al mástil, ¿sabes? Para escuchar los cantos de sirena y no despeñarme. Juan Ulises. O ir contra la roca en este caso. Juan Ulises. Bueno, don Luis Salvador, bienvenido a esta casa. Hacía mucho que no le teníamos con nosotros. Sí, es cierto. Pero sabe usted que estábamos con ustedes, no con usted. Estábamos un poco Ya, Estamos por la ley audiovisual, que la verdad fue un palo tremendo lo de la aprobación de esa ley en el Parlamento andaluz, como la última ley que se aprueba, y la verdad que intentar amordazar a los medios de comunicación que no son afines, la verdad, hombre, que yo no sé cómo Ciudadanos se prestó a esa jugada, siendo la última ley, al fin y al cabo, que quedaba en la de la legislatura. Y el mismo reproche va para los de Podemos, y el mismo reproche lo hemos hecho al Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular llegó el momento que dijo no, es que nos hemos equivocado y nuestra intención era abstenernos, pero la verdad es que entraron todos en bloque. Hombre, yo creo que no es por pasar ni dar ningún capotazo, pero yo creo que tenemos que mirar al futuro. Nosotros siempre hemos tenido una fantástica relación con esta emisora, con el radio. Nos hemos sentido perfectamente tratados. Sabemos de la pluralidad que tiene. A veces hemos soportado el rigor informativo que suponía censurar acciones que pudiéramos estar cometiendo, algo que es razonable en los medios de comunicación. Y a partir de ahí pues entendemos que tienen que existir medios de comunicación libres, o sea, y que tengan capacidad para trasladar la radio y sus noticias a la información al conjunto de los oyentes. Por tanto, yo creo que es mejor pensar que viene una nueva etapa, que va a haber reformas, que va a haber cambios, que va a haber replanteamientos de cuestiones que tienen que ser importantes, y lo que tenemos que mirar es ese futuro de optimismo para intentar que todo se haga bien y que cosas que antes no se hayan podido hacer todo lo bien que se debiera, pues ahora se corrijan o se hagan mejor. Don Luis, viendo lo que está pasando estos días, lo que ha pasado, a veces uno piensa, yo por lo menos muchas veces lo he dicho, mira, tomé una decisión desacertada, me equivoqué, me arrepiento. Visto lo visto de lo que ha pasado hace 4 años, cuando hubo las anteriores elecciones autonómicas, en donde todas las encuestas prácticamente decían que Ciudadanos podía sacar 1 o 2 o 3 diputados como mucho, o sea, que no le daban esa importancia que luego tuvo realmente durante la legislatura. Usted, en un momento determinado, que podía haberse convertido en la cabeza visible de Ciudadanos a nivel andaluz y haber jugado el papel que ha jugado durante la anterior legislatura el señor Marín ayudando o estando en el gobierno, ayudando al gobierno del Partido Socialista, y viendo ahora el protagonismo de Ciudadanos y sobre todo ese repunte hacia arriba de Ciudadanos y el papel que está tomando Andalucía, ¿usted en algún momento se ha replanteado que se pudo equivocar en no aceptar aquel reto en aquel momento determinado? Hombre, yo siempre hay una máxima que me aplico hoy, es la culpa de lo que me pase siempre la tengo yo. O sea, nunca me pongo a buscar culpables ni a pensar si esto lo hicieron bien o mal conmigo, porque entre otras cosas ahí fue una decisión en un momento muy concreto donde recuerdo era candidato a la alcaldía de Granada, había sido elegido en mi partido por primarias, llevábamos 4 o 5 meses de campaña y eso suponía descabezar completamente el proyecto de Ciudadanos en esta provincia, y yo, recordando lo que había pasado con el PA cuando eligió la alcaldía de Sevilla en vez de la de Granada, trasladé a la organización: si yo ahora mismo dejo de encabezar esta candidatura con un equipo de gente totalmente nueva, que ya ha mejorado muchísimo durante el trabajo durante este tiempo, pero que en ese momento no tenían experiencia, nos cargamos el proyecto de Ciudadanos en la provincia de Granada. Por tanto, lo hice por tratar de hacer las cosas bien con Granada, con mi partido, y para hacerlo razonablemente. A partir de ahí, las cosas que hayan sucedido y que pasen son las que tienen que pasar, y por tanto ahora muy felices de ver que el trabajo de estos 4 años colectivo pues está dando frutos, y ahora empezamos una nueva etapa de éxito donde viene, digamos, la verdadera prueba y el verdadero examen a partir de ahora, porque llegar hasta aquí ha sido complejo, ha sido difícil, pero se ha conseguido,
pero lo difícil va a ser ahora coger el toro, el Miura de la Junta de Andalucía, que consejeros que se tengan que hacer con toda una consejería, con lo que eso implica política, técnicamente y a nivel del funcionamiento de 37 años, con un gobierno que estaba antes, y un grupo parlamentario que tiene que pasar de estar en la oposición a pasar a estar siendo el equipo que apoya al equipo de gobierno, donde los contrarios, la oposición de este momento, va a tener más conocimiento real de la propia administración que tú mismo, que no te ha dado tiempo nada más llegar. O sea, yo creo que esta legislatura va a ser una legislatura dura y por tanto entonces tenemos que estar todos muy concienciados en que el reto empieza a partir de ahora, y yo como Luis Salvador contento siempre del papel que juego, el rol que juego en este Pero proyecto. bien es cierto que efectivamente usted dice, mire, en aquel momento yo decido que como soy candidato también a la alcaldía de Granada, pues dejo aparcado mis ambiciones, entre comillas, a nivel andaluz, me centro en Granada, pero luego no deja de ser cierto que usted ya es candidato de su partido por Ciudadanos por Granada, pero en un momento determinado también decide dar el paso a la política nacional, es decir, mira, dejo aparcado el tema del ayuntamiento y me voy a Madrid. A la inversa puede pasar lo contrario, que usted en un momento determinado viendo la política nacional, yo no sé si a usted le sigue atrayendo y le sigue, Es que no es... le sigue embrujando la política nacional, que se puede plantear otra vez decir, voy a volver otra vez a Granada. Es que no es exactamente, creo que, o sea, si no pongo bien el marco, o sea, como tal y como fue, pues entonces esto se entiende deslavazado, porque parece que, por ejemplo, estás en el ayuntamiento y te fuiste a la política nacional. Nosotros en ese momento estábamos lanzando un proyecto de cero, desde Movimiento Ciudadano, y queríamos convertirlo en el partido líder de la política española, y yo lo decía desde el principio, y también líder en la provincia de Granada. Eso implicaba que yo me tuve que presentar, fui cerrando en las elecciones europeas anteriores, yo iba cerrando la lista de las europeas de Ciudadanos, que en la legislatura anterior la había cerrado Javier Nar, que luego fue el cabeza de lista de las europeas pasadas. ¿Le veremos ahora como cabeza de lista en la europea a usted? No. Yo creo que muy probablemente tenga un nombre muy parecido al mío, si no igual, pero ya veremos quién es el candidato. Pero por otra parte, quiero decir, después de eso me presenté a las primarias en Granada, arrastré y tiré del proyecto de Granada, tiramos del proyecto de la capital, fuimos construyendo el proyecto de la provincia. En ese momento yo estaba coordinando también toda Andalucía, preocupándome también de cada una de las provincias. Quiero recordar que aunque iba a la alcaldía de Granada, iba penúltimo en la lista de Málaga, o sea, a las autonómicas, para poder ir a los debates en ese momento, y fui a hacer el debate económico en Canal Sur de las elecciones autonómicas pasadas, aunque yo estaba en ese sentido yendo, digamos, al Ayuntamiento de Granada. Abrimos hueco en el Ayuntamiento de Granada, metimos 4 concejales, pudimos ser incluso alguno más. Yo creo que se hizo un buen trabajo con el acuerdo que se cerró con el Partido Popular. Después todo con el tema de la corrupción y las cosas que hemos visto, o sea, pues lo tiró todo al garete prácticamente, y ha sido 4 años que esos 3 últimos han sido prácticamente perdidos. Y entonces, en esa progresión de ampliar y de extender el partido a lo máximo posible, encabecé la lista de las generales, porque también había que hacer muchas cosas por Granada desde el Congreso, y allí hemos estado batallando y poniendo en el foco de la actualidad las conducciones de Rules, el AVE, el acelerador de partículas, la línea 400 y muchos proyectos de Desde aquí Granada. muchas veces como chacarrillo decimos que la prensa de Rules debería llevar la prensa Luis Salvador. Hombre, es que dime a mí qué político ha hecho por la prensa de Rules más que Luis Salvador. Y seguiremos haciéndolo hasta que las conducciones den 12.000 empleos. O sea, Habla usted un momentillo, antes de dejar ya el paso a los colaboradores, habla usted un momentito de la corrupción y del daño que ha hecho. Pero aquí hay 2 casos en Granada que a mí me llaman poderosamente la atención. Uno ha sido el alcalde de Gójar y el otro ha sido el alcalde de Innayoz, en donde en un momento determinado, por las exigencias de Ciudadanos, tanto uno como otro, uno tiene que dejar la alcaldía de Gójar, no sirvió para nada, porque luego hubo un pacto en donde ustedes hicieron un pacto distinto, o sea, que dieron la alcaldía al Partido Socialista, creo que recordar. ¿En dónde? En Gójar, con Francis Maldonado, en donde efectivamente ustedes decían que no podía estar en la lista porque estaba imputado o estaba investigado. Y en el tema de Innayoz, pidiendo la división del alcalde también de Innayoz, que era el concejal, era el Diputado provincial. Y ahora, sin embargo, hemos visto este año cómo las 2 personas han salido absueltas por el Tribunal Superior. Esto le hace reconsiderar a usted muchas veces esa postura de llevar al límite la judicialización de la política, y hasta que no haya una sentencia firme en un momento determinado decir, señores, no podemos estar estigmatizando para luego en un momento determinado que la justicia la absuelva, claro, porque el daño está hecho ya. Esas personas prácticamente su actividad política han quedado al margen y han quedado pues, denotados ante sus electores
¿Ustedes no piensan muchas veces que simplemente por eso deberían muchas veces modificar esa forma de actuar? No se lo digo solamente a usted, sino que es una reflexión que haría a cualquier es algo que no soy yo personalmente, pero quiero decir que en este acuerdo que hemos cerrado con el Partido Popular hay dos medidas. Una es la de acordar, o sea, hacer las reformas necesarias para eliminar y suprimir los aforamientos del presidente de la Junta y de los consejeros y de los parlamentarios. Y segunda medida, nos hemos incorporado también que cualquier miembro que sea imputado, o sea, por corrupción política, haga exactamente lo mismo que hemos exigido a los demás. O sea, por tanto, decir, eso ya está puesto en el acuerdo con el Partido Popular y ahora nos afecta a nosotros, que vamos a ser gobierno. O sea, nos afecta también como parlamentarios. Y en tercer lugar, o sea, es cierto que a veces pueden pagar justos por pecadores, pero todos sabemos también cómo funciona la justicia. Y el hecho de que a veces prescriba un delito no significa que no se haya cometido. O sea, simplemente que en el caso, por ejemplo, de Gójar hay una prescripción de ciertos aspectos del sumario que hacen que después entonces pues eso se diga que no ha pasado nada. Pero todos sabemos la cantidad de casos que sabemos que hay corrupción debajo, o sea, de todo el mundo, y sin embargo de repente salen todos absueltos. O sea, habría que plantearse y preguntarse por qué la justicia no termina de afinar también para que realmente donde haya culpa, realmente se saque esa culpa a florecer y siga hasta el final, y donde no haya culpa, pues entonces la gente quede culpada con rapidez lo más pronto posible. Y por otra parte, el alcalde de Dinayot, que fue imputado, o sea, nosotros le estamos exigiendo al PP, no podíamos no exigírselo al PSOE. Pero yo solamente digo lo que pasó antes de las elecciones. Antes de las elecciones, el alcalde de Dinayot hizo cientos de contratos laborales a dedo a personas de Dinayot cuando venían las elecciones. Por eso le imputaron. Ahora le han dicho que lo absuelven de lo que consideraran. Pero bueno, estaba imputado y ahora yo digo, o sea, es normal hacer cientos de contratos antes de las elecciones cuando te vas a presentar en un pueblo pequeño. Cada uno que lo evalúe. Entonces, una cosa es donde hay culpabilidad real y donde hay condena, y otra cosa es donde hay culpabilidad o donde hay una sombra de sospecha y luego después, pues bueno, la justicia te exonera y no ha pasado nada. Y sin embargo, en el Ayuntamiento de Granada seguimos con una persona que está investigado, que está imputado, como es el alcalde. Totalmente. El alcalde actual. Sí, ¿no? por eso hace ya un año y pico, o sea, le pedimos que se fuera. No podíamos hacer nada en ese momento porque el Partido Popular tenía y sigue manteniendo 6 concejales imputados en el Ayuntamiento, y porque todos los casos que habían salido también anteriormente, que siguen estando abiertos y en juicio oral, los casos que salieron anteriormente, Serrallo, Nazaríes, etcétera, y al mismo tiempo, como no podíamos hacer otra cosa, le reprobamos y le quitamos todo tipo de apoyo como grupo municipal. Por tanto, más no podíamos hacer. ¿Quién tiene que hacer la limpieza en el Ayuntamiento de Granada en el próximo mandato? Los ciudadanos, los granadinos. Que voten a partidos que no tengan imputados, que no los hayan mantenido, o intentar desterrar, porque también no solamente el alcalde está imputado, sino que se comprometió a abrir ventanas, levantar alfombras, a sanear todo el área de urbanismo, a decir cómo funcionaba todo, y a partir de ahí poner medidas para que nada más volviera a pasar. Y eso no sucedió. Hombre, está todo el día ocupado haciéndose selfies, o sea que algo está sí, haciendo, que es bastante. Don Miguel, don Diego, don Joaquín. Bueno, yo quería plantearle a Luis Salvador un tema que está ahora mismo de actualidad, que es el precio que va a tener que pagar Ciudadanos por la formación del gobierno en Andalucía y la incorporación de Vox a ese, por lo menos en las votaciones, a ese proceso de cambio en Andalucía. Es decir, ¿se ha evaluado el daño que le puede hacer a Ciudadanos este pacto con Vox en Andalucía? En primer lugar, tiene gracia que los que más protestan, los que más levantan la voz, los que están yendo a todos los medios, los que están censurando esto que parece que se va a asesinar a alguien, son aquellos que han pactado con Bildu, que han pactado con populistas, que han pactado con nacionalistas, con independentistas, que han ido a negociar presupuestos o han mandado a su consejero de Economía, Pablo Iglesias de Podemos, a negociarlos a la cárcel. O sea, todo lo que representa el sanchismo son los que están cuestionando que Ciudadanos se pueda ver favorecido por el voto de una fuerza política en el Parlamento andaluz. O sea, eso cuanto menos suena simpático, ¿no? Por no decir algo mucho más grueso. Pero luego yo también he comentado muchas veces, cuando estamos hablando en un momento donde se trata de definir qué espacio político ocupa cada cual, nosotros lo hemos dicho desde el principio, somos un partido de centro
con posiciones moderadas, sensatas, de sentido común. Nuestra frontera natural a la izquierda, el centro-izquierda moderado del Partido Socialista. Nuestra izquierda natural a la derecha, el centro-derecha moderado del Partido Popular. Son el PP y el PSOE los que tienen en sus fronteras el PSOE a Podemos y el PP a Vox. Ellos son los que tendrán que rendir cuentas de qué tipo de relaciones, porque los dos además reorientan a veces. Ayer vimos una cosa simpática en la toma de posesión del Parlamento. O sea, todos siempre prometen o juran, menos la gente de Podemos, que te cuenta un eslogan y te mete ahí su perorata publicitaria, ¿no? Pero como los de Vox, todos cuando iban tomando posesión decían juro por España, juro por España. Entonces de repente pues Nieto, que nunca lo había hecho así, ni del Partido Popular, pues se levantó y dijo: por España, por mi conciencia y por Andalucía. ¿Por qué dijo por España? Pues porque estaban compitiendo y a ver si esto te están diciendo ahora España y ahora no lo digo yo y parece que nos quitan votos. Es decir, el problema lo tiene el Partido Popular electoralmente hablando con Vox y el PSOE electoralmente hablando con Podemos. Por eso nosotros siempre hemos dicho que nosotros tenemos que llegar a acuerdos para los grandes temas de Estado y en cada ámbito con los partidos constitucionalistas con vocación de gobierno y que respeten plenamente la Constitución. A partir de ahí, el que esté libre de toda culpa que tire la primera piedra. Nosotros vamos a cerrar un acuerdo de 47 diputados con el PP. Nosotros no vamos a hablar con nadie más. En la mesa, en la composición, hablamos con todos, porque hablamos con Vox, hablamos con Podemos, Adelante Andalucía, hablamos con el PP, hablamos con el PSOE y entre todos intentamos llegar a un acuerdo que todos estuvieran representados. No quiso estar Adelante Andalucía y luego montó un espectáculo, pero todos los partidos tenían que estar representados en esa mesa. Por tanto, también está en la normalidad democrática de lo que han votado los ciudadanos. Yo me pregunto, ¿por qué esa estigmatización que le estáis haciendo a Vox? Y lo recuerdo porque yo vi un programa que seguramente tú lo verías también, de El Gato, donde estaba Abascal y estaba Albert Rivera, y se tiraban los dos piropos. Incluso Abascal estuvo en la toma de posesión de Rivera en Barcelona y se llevaban bien. ¿Por qué ahora esa estigmatización de a vos? ¿Por qué lo queréis apestar? Bueno, en primer lugar, yo también me llevo bien con Santiago Abascal. También hemos coincidido en muchas tertulias, o sea, en El Gato al Agua, igual que precisamente con Albert Rivera, igual que incluso pues hasta con Pablo Iglesias, o sea, que es decir, con muchas de las personas, con Casado, o sea, todos hemos compartido bastantes tertulias, ¿no? Y en concreto con Santi, bastantes. Y al final los partidos no son solamente lo que una persona que esté dentro del partido es, sino es los posicionamientos que va asumiendo como propios y va convirtiéndolos en propuestas programáticas. Por tanto, nosotros no hacemos nada, es que no hablamos de Vox directamente, simplemente que quien quiera se lea todas sus propuestas y verá que hay propuestas con las que se puede estar perfectamente de acuerdo y luego hay algunas que entendemos que se salen de lo razonable e incluso de lo constitucional. Pero eso nos pasa, es que eso nos pasa también con Podemos. O sea, con Podemos, tú en el diagnóstico sobre los males de esta sociedad y los problemas podemos compartirlo, sin embargo no compartimos ninguna de sus recetas económicas, ni de modelo de sociedad, ni del populismo, ni hacia dónde lo quiere llevar. Por eso he dicho que nuestras fronteras naturales pero negociasteis en Madrid con Podemos, que son los que quieren romper España. ¿Negociasteis? ¿Cuándo negociamos con Podemos? Hombre, cuando se presentaba la candidatura de Pedro Sánchez con vosotros y con Podemos, que se firmó ese acuerdo. Lo que pasa es que Podemos se salió. Claro. Vuelvo, estábamos en la misma que estamos aquí ahora. Nosotros aquí hemos dicho que nuestro acuerdo es con el Partido Popular con 47 diputados. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y nuestro acuerdo en ese momento, igual que hicimos después un acuerdo con el Partido Popular, el que se presentó porque Mariano Rajoy no dio el paso fue Pedro Sánchez y en ese momento llegamos a un acuerdo, o sea, un programático también, pero nosotros no le reunimos con Podemos para decir lo que misma mesa, la foto. Pero no negociando, se les pidió la abstención. Igual que, por ejemplo, podía bastar en otros sitios, pero no hubo una negociación ni programática ni política, sino simplemente, ¿vosotros queréis favorecer que haya un gobierno distinto al que hay? Pues entonces favorecerlo con vuestro voto absteniéndoos. Ya está. Pero no hubo ningún tipo de compromiso porque si ha habido un partido que permanentemente ha estado enfrentado en el Congreso de los Diputados a Podemos sin ningún tipo de ambajes, después no, ni después ni en ese momento también. Eso otra fue cosa lo que dijo el otro que día. Si se abstenían pudieran favorecer que hubiera otro gobierno. Eso es lo que dijo el otro día la señora Arrimada cuando vio la foto de la estación de Jerez y dijo: hombre, ¿cómo es posible que en Madrid estemos arremetiendo día sí día también contra la extrema izquierda, contra Podemos, y que no estamos en consonancia con ellos, y ahora sin embargo nosotros nos hacemos la foto en la estación de Jerez
Y ahora, sin embargo, pues vayamos a demonizar a Vox y no vayamos a sentarnos con ellos. O sea, simplemente. No, pero yo creo que todas esas cosas. Ayer Vox obtuvo representación en la mesa del Parlamento. Sí. O sea, le salieron los votos. Estaba la pluralidad de todos los que quisieron estar en la mesa. Pero no, pero no porque vosotros quisierais, Luis, porque el reglamento de la Cámara lo dice, que tienen que estar representados todos los partidos políticos. Pero perdona. Claro. Te voy a decir tocayo coloquial y cariñosamente, pero lo mismo que dice que tenía que estar Adelante Andalucía y lo pero mismo. Otra cosa es que ellos no quisieran. Y lo mismo que le ofrecimos a Adelante Andalucía ceder uno de los puestos de Ciudadanos para que todos pudieran tener representación. Por tanto, nosotros entendimos desde el primer momento, y así lo hemos defendido, que todos los partidos políticos, en base también a ese compromiso de la propia Cámara, tenían que estar representados. Y por nuestra parte lo hemos favorecido. Y lo hemos favorecido con todos los que están hoy y con el que no ha querido estar y que luego, repito, montó el espectáculo, curiosamente, denunciando que no le dejaban estar cuando no había querido. En este caso porque Podemos no ha querido, Adelante Andalucía no ha querido, pero Vox sí ha querido. Pero por eso está. Claro, por eso está, pero ¿qué quiere decir? Que ¿por qué ese ninguneo a Vox? Es que no lo entiendo, de verdad. Lo que no vas a conseguir es que yo salga de aquí, no, ¿me entiendes? Pro Vox, lo que no. O sea, de ninguna manera. Ya lo sé que no. Yo soy de Ciudadanos. Yo Nosotros tenemos un proyecto muy definido y lo vuelvo a repetir. Nuestras fronteras naturales son las gentes moderadas y constitucionalistas. Pero hacen falta y por esos tanto votos. Tenemos, perdón, o hacen falta esos votos. La aritmética, mira, yo que Abascal, fíjate si hace falta. Oye, o negociéis conmigo o a nuevas fíjate. O a nuevas elecciones. Bueno, pues que se lo explique a su electorado, Claro. que lo haga y se lo explique. Pero fíjate que somos el único partido que hemos propuesto, porque además entendemos que es justo y la Unión Europea, después también con varias medidas, y puede ser que lo exija dentro de pocos años, lo que voy a decir ahora, hemos exigido que un partido con representación nacional para estar en el Congreso tenga un mínimo de un 3% de los votos en el territorio nacional. ¿Para qué? Para evitar que los presupuestos, que los gobiernos dependan de partidos independentistas que no quieren el proyecto nacional y que van a intentar meterle el dedo en el ojo. Por eso quiero decir. Entonces, a partir de ahí, los partidos que no tengan esa representación, pues no debieran de estar. Para eso está en este sentido el Senado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie, estamos a favor de nuestro proyecto y hablamos con aquellos que entendemos que nos podemos entender más. Hay una diferencia también, por ejemplo, de los acuerdos que hemos cerrado hasta ahora con el PP, con el PSOE, porque hemos cerrado con los dos acuerdos, que han dependido de su aplicación de la buena voluntad. Y ahora que vamos a formar parte de un gobierno donde entonces cualquiera que analice el contenido programático que hemos acordado entre los dos, verá que el 90% es el programa de Ciudadanos. Eso hace falta solo que repasen el programa y que vean las medidas que están metidas ahí dentro. ¿Dónde está la gran diferencia? Que como vamos a formar parte del Consejo de Gobierno, cuando decimos se van a suprimir los aforamientos, se van a hacer la limitación, todo eso ahora se va a hacer. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nos dimos cuenta que el firmarlo en un papel y el llegar a un acuerdo con otro grupo político lo cumplen mientras les viene bien, y cuando hay un momento que algo no les viene bien, pues miran para otro lado y en el fondo pues no puedes hacer prácticamente casi otra cosa. Pues bienvenido, porque ya es hora que se mojen también. Es decir, que es muy bonito ver todos los de la manera. Hay que mojarse, Luis. Chiqui, hay formas de mojarse. Y yo creo que si ha habido un partido que se ha mojado durante todo este tiempo es Ciudadanos, porque mojarse no significa solamente estar compartiendo la política de gobierno. O sea, mojarse es estar permanentemente, cuestionando aquello que está mal y proponiendo soluciones y medidas que sean aplicables y razonables. Y luego incluso cuando hemos dejado que otros partidos pudieran estar gobernando, precisamente ¿por qué? Porque nosotros queríamos que se viera que no éramos un partido, que primábamos y que nada más llegar lo que queríamos era sillones, era repartos, y por tanto entonces la gestión la podía hacer otro grupo político sin ningún tipo de problema. A los que hemos apoyado con lealtad en ese ejercicio y a los que han tenido todas las facilidades para poder hacerlo. Pero eso no significa falta de compromiso y no mojarse. El mojarse es forzar a los cambios que ahora mismo, repito, nos estamos aplicando a nosotros en el propio compromiso que hemos firmado con el Partido Popular, porque ahora podríamos haber quitado cosas que antes exigíamos, ¿no? Pero hubiera sido incoherente. Don Joaquín, ¿le queda a usted? Yo quería plantearle dos cosas que a lo mejor no tienen nada que ver la una con la otra. Hace en torno a 4 años, todos los procesos electorales que se han venido produciendo, ha confesado usted mismo que ha tenido que estar en misa y repicando, poco menos que de chica para todo, desde el Parlamento Europeo hasta el Ayuntamiento de Granada y para, en fin, para cualquier cosa, apoyándolo, ¿no? 4 años después, ¿se les abollan a ustedes las puertas o no? Quiero decir, porque los aldabones terminen abollados de las colas de gente llamando a la puerta.
Bueno, o sea, siempre que hay un proceso de cambio como este que se avecina, o sea, por eso digo lo de vísteme despacio que tengo prisa, pues es verdad que hay muchas personas que entienden que es una oportunidad. Ahí hay otra cosa que también hemos introducido y primero internamente dentro también de la organización y vamos a intentarlo llevar también en la máxima posible también a la política pública. Nosotros tenemos un departamento de recursos humanos de Ciudadanos donde incluso las personas que vayan a optar a determinado tipo de puestos están teniendo entrevistas y están pasando procesos como pasarían personas que fueran a opositar y a buscar un puesto de trabajo, pero personas de la organización que puedan optar a representarnos en una alcaldía o representarnos en otros ámbitos. O sea, tener criterios profesionales para garantizar que la gente está preparada para hacer el trabajo al que te vas a comprometer con el conjunto de los ciudadanos. Por otra parte, ahora mismo pueden venir muchas personas, pero por eso tenemos que empezar. Primero, lo que hemos hecho, acuerdo de la mesa, primero el acuerdo programático, después el acuerdo de la mesa, ahora el acuerdo de cuántas consejerías va a haber y cuál es la estructura de gobierno para aplicar el programa, después cuáles serán los consejeros, después cuáles será la estructura de la administración en el conjunto de las provincias y a partir de ahí van a entrar a la letra pequeña para con criterios de profesionalidad y aplicando lo que estamos llevando, que es la despolitización de la Junta, introducción de la capacidad del mérito, el intentar que los puestos técnicos estén cubiertos por directivos técnicos y aparte con concursos públicos, etcétera, etcétera, pues ir llevando todo eso adelante en un vísteme despacio que tengo prisa, porque ese es el compromiso con la sociedad andaluza y yo creo que si lo hacemos será el primer lugar de España donde eso se haga. Y por eso nos estamos jugando mucho en que esto salga bien, porque si sale bien estaremos marcando un antes y un después en la política española. Todo el que me conoce sabe que yo soy un enamorado de la política, un enamorado vocacional. Pero eso no implica que sepa que la política estorba en muchos sitios donde no tendría que estar, porque tiene que haber criterios técnicos y donde tiene que haber un directivo técnico que tiene que estar avalado por una competencia, por unos conocimientos y que tiene que ser lo más independiente y a lo mejor tiene que haber una mayoría reforzada en los parlamentos para que lo elijan, que no se pueda bloquear y al mismo tiempo sea una persona de un cierto consenso, pero garantizando que la gestión es una gestión técnica, objetiva y que busca lo mejor para el conjunto de la sociedad y no como ha pasado hasta ahora, confundir la administración con mi cortijo, con mi casa o con que esto es mío y por tanto yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Entonces, Sergio, nos dicen que hay retorno en lo que se oye con retorno en la radio. Mira a ver si que no puede ser. Entonces, es muy buena voluntad la que manifiesta y la que pretende, desde luego, no solo Ciudadanos, sino también el Partido Popular, o sea, desmontar esa estructura patrimonialista del partido que ha venido gobernando durante todos estos años y recuperar, lógicamente, las instituciones para la propia ciudadanía, que es la que verdaderamente representa. Pero eso es muy difícil y, sobre todo, lo que se ha tardado casi 40 años en hacer, no se desmonta en 4 y requerirá un esfuerzo bastante notable y se encontrarán también situaciones muy dificultosas porque no olvidemos que en ese patrimonio que se ha organizado hay mucha gente que vive de eso, que come de eso y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a contar 2 anécdotas y después una opinión rápida. Primero, un fiscal general me dijo, Luis Salvador, la administración paralela consume 2 de cada 3 euros del presupuesto de la Junta. Por tanto, ya se ve la dimensión que tiene. Y me dijo esa misma persona, y la administración paralela no la pueden desmontar ni los que la montaron, porque ha sido el trabajo de 37 años de irla entrelazando, ¿vale? Eso, una aportación por una parte. O un diputado nacional del Partido Popular, del que no voy a decir su nombre, bueno, viene a cuento, con la mejor de las intenciones, me dijo recientemente, cuando estábamos en la parte de la campaña, me dijo, dice, mira Luis, dice, nosotros cometimos un error en las elecciones que prácticamente casi les salen. Dice, y es que pusimos mucho énfasis contra la administración paralela. Dice, y hubo votantes nuestros del Partido Popular y familias enteras que estaban trabajando en la administración paralela que por temor a perder los puestos de trabajo pasaron a votar al Partido Socialista. Lo digo como 2 ejemplos. O sea, por tanto, estamos en este momento ante una realidad y es que hay una macroadministración donde no toda está sometida al control y a la transparencia pública y a la igualdad y a la capacidad y al mérito como igualdad de oportunidades para todos los andaluces, eso lo sabemos. Sabemos que hay circuitos en todos los sectores, por poner un ejemplo, si estás en el circuito de los poetas que están en la red clientelar, tienes futuro, y si eres un gran poeta pero no estás en ese circuito, pues no tienes ninguno, y eso lo podemos extender a muchos ámbitos. Las redes clientelares se caracterizan también por intentar repartir el dinero público regando
Y aquí no digo nada, pero que todo el mundo sepa por dónde a toda la gente que han regado, de todos los ámbitos, de todos los segmentos, o sea, permanentemente intentando que estuvieran contentos porque ellos recibían algo. Alguien tenía que llegar una vez y decir, ya, no va a haber más, esto tenemos que cambiarlo entre todos porque nos interesa y es bueno para todos. Y en eso es en lo que estamos en este momento. O sea, hemos ido, yo creo, en la campaña con mucha valentía, diciendo los más de 102.000 millones de euros que han entrado de la Unión Europea y que no han servido para nada porque vemos la renta media donde estamos, todos los indicadores económicos, todos los indicadores en todas las políticas, las joyas de la corona, y que había que desmontar esta administración paralela y que había que desmontarla no quitando cosas que sean necesarias y cosas que sean útiles y que haya que mantener, sino quitando duplicidades, redimensionándolas, viendo cosas que no son necesarias o que no son competencia de la Junta o que no tienen ningún sentido. O sea, quiero decir, hay que ir muy despacito porque todo lo que se haga afecta también a personas y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos para no tener entonces mucho ruido en la calle que tape las reformas necesarias que quieren los andaluces. Solo me quedo con un dato. El 78% de los andaluces quería un cambio. Eso lo decían las encuestas anteriormente. Eso significaba que al PSOE no le podría votar más de un 22% votándole todo el resto. Y sin embargo siempre tenía una intención de voto el 35, 36, 37%. ¿De dónde salían esos votos? Más no sabe, no contesta. O sea, ¿de dónde salía un 20, un 20 y tantos % de los votos? De esas redes clientelares de la olla. Claro. Por tanto, entonces, ya hemos conseguido que el PSOE salga del gobierno. Ahora no hay excusas. Ahora lo que tenemos que hacer es, y por cierto, otro tema que también va a transformar y va a cambiar todo radicalmente. O sea, la ley que presentamos en el Congreso contra la corrupción y por defensa de los denunciantes, que lo hemos metido también en este pacto, lo de la defensa de los denunciantes. Que un funcionario pueda denunciar que está habiendo corrupción en su departamento y que sea protegido a partir de ahí, eso nos da garantías de que el que quiera corromperse le va a costar mucho más trabajo. Claro. Porque hasta ahora había funcionarios que podían ver cosas raras o que podían tener un indicio claro o incluso verlo y decir, es que si yo digo algo, me juego mi puesto de trabajo, me van a perseguir. Y el que lo ha dicho se ha jugado el puesto de trabajo. Estamos hablando mucho de redes clientelares que efectivamente existen, pero en los partidos políticos también existen las redes no clientelares, sino las redes de amiguismo y de que yo coloco a los míos, de que yo en mis listas van los míos. Se lo digo porque aquí, queramos o no queramos, si están ahí, usted tiene pequeña contestación o grande, yo creo que pequeña contestación, pero de gente que está en contra de don Luis Salvador y que le tienen puesto a usted enfilado. Basta ver algunas redes sociales y ver a ciertas personas que han estado en el partido o que siguen estando en el partido, cómo le critican a don Luis Salvador. O sea, de eso es consciente usted, ¿no? Hombre. Y de gente que no están, pero que quieren volver y que dicen que usted, eso es su coto, es su cortijo. Hombre, yo creo que hay mucho aburrido suelto. Pero dicho eso, en un partido democrático como el nuestro, yo me presenté al inicio del proyecto desde Movimiento Ciudadano a una elección de una junta directiva con voto individual y secreto. A partir de ahí seré elegido coordinador de Granada. A esa elección vino precisamente el secretario de Organización Nacional, a esa primera elección que se hizo en el Café Fútbol. Por cierto, darle el pésame a la familia del Café Fútbol por el fallecimiento del padre, que tan querido era por todos los granadinos. Y ahí se fundó, digamos, el proyecto de Ciudadanos. A partir de ahí, siempre he pasado para las elecciones al Ayuntamiento de Granada. Nos presentamos a primarias hasta los 5 primeros. Para ir en las listas después al Congreso, primarias. Para ir, o sea, cualquier cargo al que me he presentado para poder liderar el proyecto dentro de Granada ha pasado el tapiz de las primarias. Yo pregunto, ¿por qué esas personas que protestan, que como bien has dicho son pocas, aunque al no final... sé si son pocas o muchas, no, vamos, hombre, por lo que... son pocas, me refiero en el sentido de que al final esto es como todo. Todos sabemos que mucha gente se acerca a la política buscando puestos, buscando tener rápidamente lo que no ha tenido en otros partidos, lo que quiera, ¿vale? Pero hay un camino que es trabajar, desenvolverse en un proyecto político y a partir de ahí que la organización y los propios militantes, a la medida que les toque, vayan tomando decisiones y la gente vaya avanzando. Pregunto yo, ¿ha visto alguien, alguna de esas personas que puedan cuestionar el trabajo que hemos hecho, que no cuestionan el trabajo? Lo cuestionan personalmente y en base a personas y nombramientos porque querrían estar ellos. ¿Alguien de esas personas ha presentado alguna vez a unas primarias? Porque yo no lo conozco. Me refiero que se presente desde que están... Alguien que diga, estoy cabreado, me presento a unas primarias y que la gente me vote y que tenga un respaldo. No lo han tenido. Se presentó solamente una persona cuando se presentó María del Mar y sacamos el 80% con la candidata que estamos apoyando. Y en casos, por ejemplo, como el de Almuñécar, donde hay una persona por primaria sale, ¿y por qué después por vía WhatsApp se le dice que quede apartado y se nombra eso no una es gestora? verdad, eso es volver...
Me gustaría más mirar hacia adelante, pero venga, como yo no rehuyo, yo no rehuyo cosas, perdón, nosotros sí, pero por eso digo, nosotros tenemos estatutos. Quizás estemos contaminados nosotros, que nos contaminen a nosotros con esas noticias. Pero yo digo, nosotros tenemos estatutos, reglamentos y normas. Y dentro de las normas, ahí lo que pasó, una persona salió elegida. Por cierto, la persona que lideraba la agrupación, o sea, después hubo una votación, y tuvo menos votos quien lideraba que la persona que estaba al lado. Porque al final habían votado a los que votaban a todos, le votaron a los que eran suyos, y algunos de los otros que no eran suyos le votaron solo a uno, y ese ganó, ¿vale? Y eso sabemos cómo funciona. Y el otro que podía haber seguido, creyó que por ética tenía que dejar al otro, lío. A partir de ahí, una persona que dirigía una agrupación decidió, porque quiso ponerse en contra de la dirección provincial, pero nadie sabe por qué, porque no había ningún argumento político. Y a partir de ahí, 2/3 de la agrupación en la que él estaba se le ponen en contra porque querían estar en el proyecto provincial en el que estaban, y porque cuando se había presentado no había dicho nunca que iba a estar a la contra del proyecto provincial. A partir de ahí hubo una moción de censura que presentaron esas personas, que prácticamente no salió por un voto, pero salió con un porcentaje de un 60 y tantos % muy largo, y después, ellos al final han terminado dándole la vuelta a la agrupación y está normalizada. A partir de ahí, repito, el problema de la política, y lo sabemos todos, y los que estáis en esta mesa, tanto por medios de comunicación como también por haber pertenecido a partidos políticos, sabemos que hay mucha gente que antepone las ambiciones personales y que quieren directamente, si tantas personas como quieren estar en puestos de salida de una lista municipal estuvieran, es que no habría listas ni habría pueblos en la provincia de Granada. O sea, todo el mundo quiere un puesto público. A partir de ahí, con normalidad se trata de desempeñar un proyecto, y el que tenga más apoyo, pues que entonces que lo lidere y que triunfe, y el que no, que tenga la lealtad de apoyar a su dirección y funcionar. Pero es que todo está dentro de la normalidad. Como ha dicho Luis, hablemos de futuro. Del futuro. Ciudadanos, ¿qué piensa sobre Sierra Nevada y sobre la Alhambra? Son dos juguetes, entre comillas, que quiere coger Ciudadanos, o se va a repartir entre Ciudadanos y Partido Popular. En el nivel de conversaciones que hay ahora mismo, todavía no se ha llegado a ese nivel. Me refiero porque en este momento estamos con la configuración de lo que es la estructura de gobierno de esas consejerías, ¿no? Los consejeros y todo, repito, lo que viene después. Es que hay distintos niveles y es que eso de... La Consejería de Cultura es Alhambra, la Consejería de Deporte es Sierra Nevada. Pero por poner un ejemplo, como todavía no hay persona que vaya a representar la Consejería de Cultura, y no sabemos tampoco en este momento qué partido va a ser el responsable de ella. Correcto. No sabemos si al que le toque desempeñar esa responsabilidad directamente la va a desempeñar, o el otro partido también le tiene que dar su visión para entre todos intentar hacer algo distinto a lo que ha pasado. ¿Y vuestra opinión cuál es? Pero quiero decir, cuando llegue. Nosotros, con respecto, primero, hemos dicho siempre que la Alhambra y Sierra Nevada se han sentido muy lejos de los granadinos, hasta el punto de que muchos ciudadanos de Granada tenemos y han tenido la sensación de que estaban expropiadas, de que prácticamente estaban en Granada porque tenían que estar en algún sitio, pero los granadinos no notaban por qué estaban aquí. Por tanto, entendemos que hay que acercar completamente, Sierra Nevada, y la Alhambra. La Alhambra, que hemos defendido, no solamente la Alhambra, nosotros siempre lo hemos visto como un todo, también con el Albaicín, incluso con el Sacromonte. Porque el principal problema en este momento, una cosa es la gestión de la Alhambra, de la que hay que erradicar, dicho sea de otra parte, todos los casos de corrupción que hemos visto, que hemos tenido, la cantidad de personas que han detenido, las sombras de sospecha, con todo lo que tiene que ver con las entradas, tantos temas que digamos que hay que mejorar en lo que viene por delante. Pero también hay que ver cuál es la financiación en la Alhambra y en el Albaicín, para conseguir seguir siendo patrimonio de la humanidad. Y nosotros incluso habíamos hecho alguna iniciativa en su momento de que, como los dos forman parte del mismo proyecto de patrimonio de la humanidad, forman parte del mismo proyecto, que al mismo tiempo entonces de la gestión económica de ambos saliera el resultado para financiar el que tuviera déficit, en este caso el Albaicín. En el caso de Sierra Nevada, en Sierra Nevada nos hemos reunido varias veces, incluso con los sindicatos, hemos recibido informaciones. Cetursa ha tenido más cambios de organigrama que años, o por lo menos cada año ha habido un cambio de organigrama, y cada cambio de organigrama cada año no era por mejorar la gestión de Cetursa de cara al servicio que tiene que prestar la sociedad para nuestra estación de esquí. Era para incorporar a alguna persona nueva que les llegaba digitalmente con un gran contrato y ver cómo recomponer todo eso. Y al mismo tiempo se han desatendido muchísimas cosas que se tenían que haber hecho dentro de la gestión ordinaria y de la gestión cotidiana, tanto en relación a los trabajadores como, por poner un ejemplo, ¿cuándo se ha abierto la estación este año?
y estábamos en las elecciones y sabíamos que Susana Díaz, para evitar una huelga y para evitar una contestación, pues estaba retrasando la apertura de la estación. Por tanto, hay que despolitizar todo. O sea, ese es el tema. Claro, y hay que hacer profesionalizar Sierra Nevada y despolitizar. Nos quedan 9 o 10 minutos. Ruego que las preguntas sean breves y las respuestas también en breve, porque así podemos interactuar más. Don Miguel. Una reflexión y una pregunta. Sí, la reflexión muy breve es que en todo este proceso que se está desarrollando en estos días, el partido que más está arriesgando es Ciudadanos, todo hay que decirlo. ¿Por qué? Porque es verdad que no hay que estigmatizar a Vox, pero que Vox representa unos principios en los que mucha gente no se identifica y sobre todo Ciudadanos está muy contrario, es decir, en temas de inmigración, en el tema de la igualdad de la mujer, en fin, son temas que son complejos y que el ciudadano es el que más está sufriendo el tener que pactar con Vox para sacar adelante un gobierno en Andalucía, porque la alternativa, que serían nuevas elecciones, sería un desastre, porque sería estar un año sin gobierno. Digamos que esa parte hay que reconocérsela a Ciudadanos en el sentido de que está arriesgando muchas críticas, y todas las críticas del Partido Socialista van por ahí, pero que tiene su razón de ser, ¿no? Y lo segundo es si ya se comenta, si se ha visto algo, la posibilidad de que Granada tenga algún consejero en este nuevo gobierno andaluz. Por nuestra parte no hemos entrado todavía en nombres de consejeros, sinceramente. Pero hay gente preparada. Hombre, siempre hay gente preparada. En Granada, o sea, es talento puro. O sea, Granada tiene gente preparada, sí o sí, gente de Ciudadanos preparada también. A partir de ahí, en este momento no se ha entrado para nada. Yo le digo un nombre, el señor Funes. ¿Por qué el señor Funes, que está en todas las quinielas, se le dice que está en todas las quinielas, y yo apuesto que va a ir el señor? Sin embargo, no fue en las listas. Tan mal lo hizo, o tan bien lo hizo, o tan mal lo hizo en este caso, para no ir en las listas de Ciudadanos. Yo no voy a decir nada malo. Yo no voy a decir nada malo de ningún compañero. Solo digo una cosa. Si yo estoy encabezando. Pero usted entienda que es mi obligación de hacer la pregunta, porque está. Yo me he presentado a las primarias para ser diputado nacional, salí elegido y estoy desempeñando esta responsabilidad. Si es normal todo, me volveré a presentar a las siguientes primarias para continuar, por ejemplo, en el Congreso. El señor Funes simplemente, pues si había sido el parlamentario que tenía Granada, porque no se presentó a las primarias y que los militantes hubieran decidido, ya está. Es que no puedo decir otra cosa, porque a partir de ahí no voy a entrar a hablar. Los trapos de cada partido se lavan en casa y nosotros, o yo personalmente como responsable, siempre lo he intentado hacer. No siempre todo el mundo lo ha respetado, parece que al final la comidilla pública era mucho más allá, pero hay gente que se queja de vicio. Entonces vosotros no vais a seguir la norma que seguía el Partido Socialista, que nombraba consejeros por cada provincia. Cada provincia tenía un consejero. Eso no lo vais a respetar. Lo que sí digo es que dos cosas. Una, en este momento no se está hablando todavía. O sea, ya se ha cerrado la mesa. Me imagino que los que están negociando dentro de nada estarán en eso. No se ha hablado para nada todavía de nombres, uno, y dos, no hay ninguna provincia presionando para tener consejeros. Me refiero por parte de Ciudadanos. Por tanto, el equipo que salga y la gente que sean propuestas serán los consejeros de todos nosotros, porque lo importante es la labor que hagamos y que estos retos que tenemos también en la política granadina, que son muchos, también ahora vamos a tener 3 parlamentarios de Ciudadanos en el Parlamento andaluz que van a reivindicar permanentemente, que van a tener muchas iniciativas y lo vamos a ver en la actividad conjunta que hagamos desde los 2 parlamentos, el Congreso y el Parlamento. Don Luis, ¿no tiene usted el gusanillo de volver otra vez a la política provincial, a la política de Granada? Municipal. Bueno, en primer lugar, o sea, la política de Granada siempre es un lujo porque es lo más cercano, o sea, pero en todo hay etapas en la vida también de las personas. O sea, en su momento, repito, yo he tirado de un carro para abrir horizontes, para intentar dar un salto a un proyecto político nacional que ya se ha consolidado y que ya está donde está. En este momento me considero una persona con fuerza, con capacidad política importante, con capacidad para influir en ámbitos donde personas en esos ámbitos parlamentarios muchas veces no influyen para su provincia y entiendo que en este momento ese es el ámbito en el que tengo que desempeñarme. Ahora, me gustaría en un futuro volver a intentar, y en ese caso con garantías de conseguirlo, la Alcaldía de Granada, pues el tiempo lo hablará. Yo no cierro puertas en ese sentido y probablemente en algún momento de mi vida pues sea un objetivo, porque en ese momento entienda que es el objetivo ya maduro para poder hacerlo bien. ¿Y Europa le llama la atención?
Europa no, pero ¿Le no queda porque muy no me lejos? llamen. Me llama la atención la política europea. El problema que hay en España, como pasa en casi todos los partidos, es que entienden que mandar a una persona a las listas europeas es jubilarlo de la política, cuando precisamente buena parte de las políticas que se aplican en Todo el país aquí, son transposiciones de la directiva europea. Pero en este momento no está mi mente. O sea, creo que en este momento tengo un trabajo por hacer en la O provincia sea, de que Granada. todas las apuestas que porque yo le he hecho de que usted sigue en la política nacional las voy a ganar. Bueno, ahora mismo las estás ganando, ya veremos mañana. Pero hay una cuestión que está clara. El que va a perder voy a ser yo. Nosotros en este momento estamos en 50 municipios de la provincia de Granada, vamos a ampliar ahora mismo a 30 municipios más en estos días, vamos a llegar a 80, son 175. Mi compromiso es que Ciudadanos sea el partido mayoritario de la provincia de Granada, también a todos los niveles, y eso es en lo que estoy en este momento. Desempeñando esa labor, contribuyendo a nivel autonómico, también en el Comité Autonómico y a nivel nacional desde el Congreso de los Diputados. Pero si te lo pide la Dirección Nacional, si te lo pide la Dirección Nacional o te lo pide la Dirección Regional, que sea el candidato a la alcaldía de Granada, ¿va a rechazarlo? Bueno, en este caso la Dirección Nacional tendríamos que hablarlo. Pero también la Dirección Nacional conoce mi opinión y ya hemos hablado también cosas y hay una predisposición absoluta también mutua a hacer lo que entendamos que entre todos es mejor. Don Luis, ¿le podemos robar 5 minutillos Sí, más después por de la... supuesto. después De todas maneras nos queda todavía un minuto, por Vale, si ya, quiere. todavía. Si quiere el señor... Yo quería preguntarle también si Ciudadanos son claramente conscientes, y si es así, ¿qué opinan del creciente movimiento que está existiendo en Granada, en el sentido de que mucha gente se siente agraviada respecto al trato de la Junta de Sevilla, a la que yo he llamado hasta ahora la Junta de Sevilla, y en el deseo de que se convirtiese en la Junta de Andalucía de verdad? Bueno, en primer lugar, Ciudadanos... Don Luis, si no Sí. porque tengo 20 segunditos, si no, la contestamos luego. Como ustedes quieran. Esperamos. Esperamos entonces. Lo que a mí sí me gustaría, y coincido con don Joaquín, que hay mucha gente que le ha llamado a la Junta de Sevilla ahora. Si no cumple o no va cumpliendo quien esté ahora allí en San Telmo, si van a seguir llamándolo la Junta de Sevilla. Por eso mi voto fue a quien fue. Usted sabe por dónde voy, Claro, ¿verdad? claro que lo sé, claro que lo sé. Exactamente, voy. Pero usted siempre poniendo la puntilla... No, Usted es siempre que, se la es que es arregla así. para poner el puntillín. Es que yo quiero escuchar a muchos que llaman la Junta, o que la han estado llamando la Junta de Sevilla, cuando estaba Pues si no lo el cumplen, PSOE, siguen si haciendo no, lo mismo, a ver si el sigue. primero que lo dirá seré yo, la Junta de Efectivamente, Sevilla. quiero escucharlo. Es la 1 del mediodía, no se me vayan. Bueno, pues de nuevo con todos ustedes y encaramos la recta final, la última recta final de la mañana de Granada de este 2018. Y por supuesto, pues cogemos unos minutitos para ponerle el punto y final al año, que mejor que con don Luis Salvador aquí. Don Luis, ¿recuerda la pregunta de don Joaquín? Sí, o sí, se no, vuelve- la recuerdo. Tiene que ver con algo que, o sea, que yo entiendo. Primero soy respetuoso con las ideas de todo el mundo. Lo que no comparto, independientemente de ser respetuoso, entendiendo que puede haber motivos para que esas personas entiendan que están con todo el derecho y reclamarlo, es en que tengamos que dividirnos más, en que nos atomicemos. O sea, estamos en un momento de globalización, donde la Unión Europea tiene que ser una referencia, donde España tiene que ser una referencia. Estamos viendo partidos queriendo partir nuestro país y sacar las autonomías, convertirlas en países y separarlas del Estado español. O sea, una cosa con un contrasentido. No podemos defender nosotros ahora lo que está defendiendo personas que defienden dos comunidades autónomas en Andalucía, la oriental y la occidental, con dos capitales, con dos estructuras distintas, con dos gobiernos distintos. Eso no tiene ningún sentido. Eso era lo suyo. Eso era la historia fue la que fue, pero la de la humanidad. O sea, a partir de ahí, nosotros entendemos que hay que hacer todo lo contrario, corregir lo que no funciona. ¿El problema cuál es? Lejanía de la Junta con Granada. Lo que habéis dicho, que las políticas nos han percibido. No ha dejado de oírnos nadie en ningún sitio que no estemos reivindicando que Granada ocupe el lugar que le corresponde. Y lo dije, también lo he dicho en distintos medios, con un argumento que dio Albert Rivera para Andalucía. Albert dijo una cosa en el acto de cierre, o sea, que me encantó. Dijo, Andalucía no pide privilegios, Andalucía pide igualdad. Igualdad con otras comunidades autónomas. Y Granada no pide privilegios. Pedimos igualdad con otras comunidades o con otras provincias de nuestra comunidad. Lo que no hemos tenido en Con Málaga, 37 años. con Sevilla, creemos en una Andalucía que tiene que estar mucho más cohesionada social y territorial y económicamente. O sea, quiero decir que hay que replantearse muchas de estas cosas. Y nosotros desde aquí vamos a influir como granadinos dentro del proyecto de Ciudadanos, y en eso yo no me corto un pelo. O sea, cuando un ministro de España, el gobierno anterior, hablaba de determinadas políticas, lo primero que hacía era mirarme en el escaño, como diciendo, ya estoy hablando del AVE, ya estoy hablando de Rules, ya estoy hablando del acelerador, ya estoy hablando... Y eso es lo que tenemos que conseguir, reivindicar lo nuestro, meterlo en la agenda
Y luego otra cosa, o sea, que no nos vendan duros a peseta. Rules es muy importante las condiciones porque darán 12.000 empleos, y ahí lo dejo. Sí. Hay una pregunta que me hacen por WhatsApp, yo se la voy a hacer, pero ya la contesta más o menos, pero dicen, házela. Yo creo que ya se la he hecho, pero bueno, por si las moscas. Pregúntale qué opina que una persona vetada para ir a la Junta, me imagino que estamos hablando de la misma persona, pueda ir a la Junta por designación directa, con lo cual esta persona da por hecho de que el señor Funes va a estar directamente en la Junta por designación directa. Sí, venga, contesto rápido. O sea, he dicho desde el primer momento que nos tiramos 4 años sin hablar de sillas ni de sillones, que lo que hemos hecho ha sido trabajo. He dicho después que tenemos en este momento un proyecto político, que estamos definiendo una estructura y con unos objetivos ambiciosos para Andalucía. Por tanto, en nuestro discurso y en el mío personalmente no está para nada las personas que estarán en cada sitio. Entiendo que haya personas que estén preocupadas, que quieran estar en algún lado, que sea su ambición, su ilusión. La nuestra y la mía personalmente es transformar y mejorar la política y la vida de la gente. Don Luis, ustedes en Cataluña han sufrido, por parte de los más radicales, por parte de la CUP, por parte de Podemos, pues siempre les han ninguneado, le han dicho que ustedes son los representantes. No, peor, nos han agredido. Les han agredido, les han hecho el vacío. Y luego nos encontramos con que su candidato en Barcelona, en la capital, para presentarse alcalde, el señor Valls, arremete de la forma que arremete. No, es que quiero hacer una reflexión. Sí, pero es que yo no lo veo todavía como candidato de Ciudadanos. Claro, yo no lo veo todavía. Él está ahí, por el momento está ahí. Quiero decir que luego esa activación que se le hace en Cataluña, que se la ha hecho a ustedes, y que además les han agredido, en cierto modo la gente dice, es lo mismo que están intentando cuando dicen de aplicar el cinturón sanitario en Vox en Andalucía, es decir, apartándolo, cuando ellos lo están sufriendo también en Cataluña. Bueno, yo ahí solamente tengo que decir una cosa. En primer lugar, nosotros, si hay un partido que se ha definido frontalmente frente al nacionalismo y el independentismo, consciente de que no hay otra solución, o sea, de que la negociación, el permitirles ganar tiempo, no les hace variar para nada su hoja de ruta, cada vez tienen más poder y además los van aplicando y van pervirtiendo la educación y, por tanto, contaminando desde la base para que cada vez haya más niños que se vean influenciados para ser independentistas y garantizar que la van a tener en el futuro, con todo el control de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos hablado, ese es Ciudadanos. Y por eso tuvo el número de 36 diputados en las elecciones anteriores. Por tanto, no vamos de timoratos precisamente frente al independentismo y el nacionalismo, y somos los únicos que en el Congreso de los Diputados hemos cuestionado el cuponazo vasco. Y lo hemos dicho no porque no esté en la Constitución, sino porque también se puede redefinir cuál tiene que ser, y a lo mejor tiene que ser más pequeño y tiene que ser de otra manera y no tiene que ser tan injusto, ¿no? Y nosotros cerramos un acuerdo de presupuestos con el PP para los presupuestos generales del Estado, 5.000 millones de euros en políticas muy nítidas, y al mismo tiempo cuestionábamos que el PP hubiera llegado a un acuerdo con el PNV por el cuponazo, ¿no? Por tanto, que no somos sospechosos, quiero decir, de no ir de frente al independentismo, porque entendemos que es malo y que rompe el principio de una España libre. No queda nada, terminar, cerrar. Ahora que se habla tanto de, bueno, que están ustedes más en consonancia con el Partido Popular, al final... ¿Ahora? Ahora un poco más en consonancia, hombre, vale. Ahora están un poco más en consonancia, queramos o no queramos, porque van a formar parte del mismo gobierno. Vale. Otra cosa es que luego se tiren los trastos a la cabeza. Hay boda. Hay boda, por el momento hay boda. Divorcio, no sé si habrá divorcio. Pero en Cataluña, el diputado ese que le faltaba al Partido Popular para formar grupo, no tiene nada que ver. Es que primero, rápidamente, nosotros en cada sitio llegamos al acuerdo que necesita el lugar. En este caso, en Andalucía, necesitamos un gobierno de cambio que tiene que hacer un proyecto regenerador y reformista ambicioso. Y es lo que hemos hecho. Y en otros sitios hemos pactado con el PSOE, hemos pactado con el PP, repito, nuestras fronteras naturales. Y en 2 palabras, ¿cómo vio ayer el gesto de la expresidenta cuando el señor Marín la va a saludar y se lo niega? La verdad es que no lo vi, pero si le negó el saludo, pues hay que saber perder más que saber ganar. Se retrató ella sola. Esta mañana la presidenta del Parlamento ha dicho que todavía ningún diputado socialista la ha felicitado. Me lo creo. Ninguno. Porque yo ayer estaba en la tribuna de invitados y escuchaba algunos comentarios hasta de algún representante granadino del Partido Socialista que me daban vergüenza. Y que parece mentira que precisamente el coste electoral que ha pagado Ciudadanos en estos tiempos anteriores ha sido por apoyar medidas en la Junta para que hubiera gobernabilidad, por responsabilidad. Y que ese mismo partido ahora sea el que nos censure y nos ataque simplemente porque le han quitado el caramelo de la boca. Pues bueno estaremos haciendo. Como decía mi padre, que en paz descanse. Gracias. Bienvenido a casa por Navidad, que no sea usted el almendro que venga de Navidad. Bueno, está en la última entrevista del año, que eso es una cosa buena, pero está en una de las primeras del que viene. Muchas Esperemos gracias. que sí. Muchas gracias. Señores, feliz año, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora toca Rincón Mágico de Iván Quesada.